En este video vamos a hablar del triángulo, la versión del triángulo de las Bermudas, pero no en el mar, sino en tierra firme. El conocido, quizás alguno lo habrá escuchado, el Triángulo de Alaska, el escalofriante sitio donde han desaparecido más de 20.000 personas de los registros que se tienen, ¿no? Pueden ser muchas más. Vamos a ver qué pasa allí, cuál es el misterio detrás de ese lugar, qué es lo que está pasando ahí en esa zona de Alaska donde han desaparecido tantas y tantas personas. Existe un lugar cargado de misterio y que inspira terror en muchas personas, el Triángulo de Alaska. Aunque este sitio es bastante remoto en cuestiones de ubicación, es conocido por las miles de personas que allí han desaparecido. Por alguna razón, hay un tema recurrente en las regiones de forma triangular de todo el mundo que implica que quienes las atraviesan nunca vuelven a ser vistos. Está el Triángulo de Alaska, está el Triángulo de las Bermudas y está el Triángulo del Dragón, creo que se llama así. Ustedes me corregirán en los comentarios, que es una zona también en el océano, allá cerca a China, Japón, que bueno, también tiene forma triangular. Y también se dice que han desaparecido aviones y barcos. Esos son los triángulos más conocidos. Sabemos que el triángulo es obviamente una figura geométrica, tiene sus símbolos, sus representaciones a nivel energético, a nivel cabalístico. Entonces, también por eso se asocia, ¿no?, estas zonas triangulares con toda la mística y el enigma que esto podría tener. A todos nos han advertido de que evitemos a toda costa el Triángulo de las Bermudas, que es sin duda el más famoso de todos. ¿Qué ocurre en esos lugares, sobre todo en el Triángulo de las Bermudas y en el Triángulo del Dragón? Pues que es una zona energética. Se dice que naturalmente la Tierra por ahí puede emitir grandes corrientes de energía electromagnética y esto puede desestabilizar algunas embarcaciones, algunos aparatos electrónicos, también aviones, brújulas, y puede precipitar esto a accidentes. También se habla de que en esos lugares pueden haber algún tipo de bases de características alienígenas y que esto también contribuya a las desapariciones. Lo cierto es que son lugares donde se han reportado muchos accidentes y también personas que no se ha vuelto a saber de ellas. Y desde mi punto de vista, pues ahí se conjuga todo, ¿no? Energías electromagnéticas y bases, en el caso del Triángulo de las Bermudas, submarinas. Y ahora con este misterio del Triángulo de Alaska lo vamos a comprender, porque el mundo en el que vivimos está plagado de bases ultra secretas. Algunas de las dos más famosas, el Área 51 y la base de Dulce en Norteamérica, pero hay muchísimas en Siberia, en los polos, en Europa, muchas de ellas bajo tierra, África y por supuesto Alaska tampoco se escapa de esto, ¿no? Alaska, Canadá, Groenlandia, varios lugares que tienen estos complejos subterráneos. En el Triángulo de las Bermudas han desaparecido misteriosamente cientos de aviones y barcos, pero no mucho se sabe de un lugar en Alaska que también se dice que se debe evitar. Aunque supuestamente ha sido escenario de 20.000 desapariciones, no se habla tanto del Triángulo de Alaska, ni la mitad de lo que se habla de su hermano del Atlántico Norte, pero debería hacerse. ¿Por qué? Porque ya cuando hablamos de 20.000 desapariciones es un número bastante importante. Lo que pasa es que como Alaska es una zona muy alejada, no tiene la misma fama ni tampoco tiene el mismo tránsito de barcos y aviones como si el Triángulo de las Bermudas, por eso se escucha más de uno que del otro. Se define vagamente como una zona de naturaleza salvaje entre Utqiagvik, Anchorage y Juneau, a la que aparentemente no deberías ir a menos que seas un osado y tu existencia pues no te importe mucho. Reportes de desapariciones en este triángulo que vemos acá, esta es la zona aproximada, desde los años 70, según History Channel. En esta inquietante región hay más casos de personas desaparecidas sin resolver que en ningún otro lugar del mundo, ya que 20.000 personas han desaparecido en ese triángulo desde los años 70. Es una cifra importante. Lo que hace esta cifra aún más extraña es lo reducida que es la población de la región, que ha sido bautizada como el Triángulo de las Bermudas de Alaska. El criptozoólogo e investigador de campo estadounidense Ken Gerhard llevó a cabo extensos estudios en la zona y no puede evitar sentirse inquieto por las extrañas desapariciones que se han producido allí sin explicación. En algunas declaraciones se explicó: lo que descubrí cuando realizaba mis investigaciones en el Triángulo de Alaska fue que varios de estos casos de personas desaparecidas legítimamente no podían resolverse
No se trataba solo de un caso de alguien que había sido mutilado por un oso o que había caído en alguna grieta, sino que a menudo se trata de personas que llevaban su vida cotidiana, no estaban en una gran aventura y sin embargo en última instancia desaparecieron sin una buena razón. Es decir, muchos casos no es que había expedicionarios o personas que iban a las montañas y de repente tenían un accidente y desaparecían. No, una persona cualquiera en su casa, en el poblado, desaparece y punto, no se tiene más registro. Escalofriantemente, Gerard explicó que dos personas desaparecieron, una en un crucero y otra en una zona turística abarrotada en la cima de una montaña, mientras él y su equipo se encontraban allí. La primera desaparición, la más conocida, ¿no? En el Triángulo de Alaska, esto fue en 1972, cuando una avioneta desapareció repentinamente mientras viajaba de Anchorage a Juneau. Tres personas, el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Thomas Hale-Box, el congresista por Alaska, Nick Beckett, y su ayudante, Russell Brown, iban a bordo junto con el piloto cuando la avioneta desapareció repentinamente. El primer caso, ¿no?, que se tiene registro, el más sonado, el más famoso, desde los años 70. A partir de ahí no pararon las desapariciones. A pesar de esos intensos esfuerzos de los equipos de búsqueda que duraron más de 3.600 horas y abarcaron un radio de 841.000 kilómetros cuadrados para intentar localizar a los viajeros desaparecidos, nunca se encontró a las cuatro personas ni tampoco al avión. No hubo restos de nada. Quedó en el misterio, ¿no? Como el avión de Malaysia Airlines que desapareció ya hace varios años. Y bueno, se dice que se encontraron algunas partes del avión por allí, pero realmente yo no creo que esas partes sean del avión. Ese avión desapareció por completo y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Obviamente este accidente suscitó muchas teorías conspirativas, dado que dos notables figuras políticas estaban implicadas, pero su desaparición sigue siendo un misterio, al igual que el de las otras 19.996, que si se suman esas cuatro, pues da la cifra de 20.000. Sin embargo, teniendo en cuenta que la vasta zona está repleta de cordilleras escarpadas y naturaleza virgen, mientras que el clima es terriblemente frío, según IFL Science, parece que la supervivencia allí no parece probable. Y sin hablar de la gran cantidad de osos que merodean por el lugar, así como los millones de lagos, innumerables grietas y vastos valles que podrían encontrar. O sea que además del misterio, la zona es bastante inhóspita, porque no es que haya mucha gente por ahí. Tiene unos paisajes y un clima poco apto, ¿no?, para poder sobrevivir por mucho tiempo. Entonces esto contribuye también a las desapariciones. Esto es Alaska. Esto es una zona que Rusia hace ya bastante tiempo le vendió a los Estados Unidos. Está separado, en medio está Canadá. Por tierra, Alaska no se une por ningún lado a los Estados Unidos. Vemos que es un territorio bastante alejado hacia el norte, cerca a la zona polar, pegado a Canadá. También tiene cierta cercanía con Groenlandia y ahí pegadito a Rusia. Ahí el clima es frío todo el año, tiene zonas montañosas, tiene fauna salvaje como osos y otros animales. O sea que no es extraño que en ese lugar hayan desapariciones. Lo que sí es extraño es la cifra de más de 20.000. Y lo que es aún más extraño es que de esos 20.000 no se hayan encontrado rastros. Porque está bien, hay zonas en el planeta que son inhóspitas, pero se encuentran los cuerpos, se conocen las causas. En este caso son 20.000 sin resolver, desaparecidos por completo. Entonces ahí ya no estamos hablando solamente de que, bueno, sí, el lugar es inhóspito, es alejado, es frío, todo lo que queramos, pero aquí ocurre algo más. Eso es indiscutible. Además de esto, existe una serie de misterios que se anudan a la historia contemporánea de Alaska, ¿no? Aquí es donde ya entran más teorías de conspiración. En los últimos 50 años, más de 20.000 personas han desaparecido en el área noreste de la región conocida como el Triángulo de Alaska. Famoso por ser un lugar vasto y peligroso, muchos creen que el terreno o los depredadores locales son la causa de estas desapariciones. Sin embargo, es un lugar de folclore y algunos creen que estas leyendas son la clave para comprender este misterioso lugar. Las historias de avistamientos también en esa zona de Pie Grande se informa en todo el mundo, pero la versión de Alaska aparentemente es la más extrema. Sabemos que Bigfoot se conoce en Estados Unidos
Por allá en el Himalaya se conoce como el yeti. Es un animal, ¿no? Entre comillas, o se le describe como un simio, un ser peludo con características humanoides y que se ve en esos lugares remotos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿esos seres, animales o lo que sea existen? Y la verdad es que existen, son seres producto de modificaciones genéticas que se hacen en bases subterráneas y que habitan en esas zonas alejadas. Son seres que poco se dejan ver, ya que principalmente viven bajo tierra, salen de vez en cuando, y bueno, esos son algunos de los avistamientos que se reportan cuando se dejan ver por allí. Además de esto, hay muchas otras criaturas sobre el planeta Tierra que son el producto de estas modificaciones genéticas que se hacen en bases al interior de la Tierra. Todo esto con ingeniería extraterrestre, ingeniería de reversa, experimentos genéticos que bueno, se hacen con animales, con seres humanos, y de toda esa mezcla a veces se producen criaturas que por ejemplo están en los océanos, en los bosques, en las zonas heladas, lugares principalmente remotos donde por lo general un ser humano no tiene mucho acceso. Y cuando tenemos el acceso, de vez en cuando se dan estas apariciones. Por eso son lugares que poco se puede ir, y el que pueda ir pues corre un gran riesgo de perder la vida. Lugares como la Antártida, el Polo Norte, Groenlandia, Siberia, en este caso Alaska. Bueno, hay varios lugares así en el mundo, el desierto del Sahara, que son aprovechados para hacer este tipo de experimentos, y por eso es muy complicado ir. Se dice que esta criatura parecida a un simio vive en una amplia tundra de Alaska. Según los nativos inuit, el hombre peludo desciende de una especie de criaturas conocidas como los Tornits. Así se les conoce allí en Alaska, lo que es el mismo pie grande o el yeti. En tanto, son criaturas que cambian de forma y se dice que parecen un cruce entre una nutria y un hombre. La mayoría los retrata como criaturas engañosas que se dice que imitan a los gritos de mujeres y niños para atraer a los pescadores preocupados hacia la muerte. Según la leyenda inuit, el Kelut es un espíritu maligno en la tierra, descrito como un perro negro sin pelo que se alimenta de quienes viajan de noche. Con solo pelo en sus pies, se dice que las huellas de Kelut desaparecen en la nieve, lo que significa que aquellas almas desafortunadas que son acechadas por él no tienen advertencia de su presencia al acecho. La creencia popular también dice que en la tundra de Alaska acechan los Irsenrat, que según la tradición Yupik son pequeñas criaturas parecidas a los humanos que disfrutan causando travesuras. Se cree que desorientan y confunden a los viajeros desprevenidos antes de atraparlos en sus cuevas o guaridas subterráneas. Aquí ya se comienza a hacer los enlaces entre bases subterráneas y criaturas extrañas que sí existen. Bueno, algunas son exageraciones estas historias, otras son mitos, pero lo cierto es que sí hay criaturas que no pertenecen al reino animal de la naturaleza y que se esconden en estos lugares remotos. Alaska está cubierta por una gran concentración de anomalías magnéticas, lo que ha dado lugar a la teoría de que el Triángulo de Alaska podría contener un vórtice especial, y lo tiene, como muchos lugares en el planeta Tierra. Se dice que este vórtice tiene la capacidad de transportar cosas a otra dimensión, lo que explica por qué tantas personas y objetos desaparecen en el triángulo cada año. Bueno, yo no diría que estos vórtices te pueden llevar a otro lado como tal. Aquí lo que ocurre es que las personas desaparecidas están siendo víctimas de algo más que, bueno, no se dice, obviamente no se puede decir, porque allí en Alaska, como en otros lugares, hay ciertos experimentos que no se pueden dar a conocer a la opinión pública, ¿no? El Triángulo de Alaska básicamente es esta zona que vemos por acá. Aquí se ve pues algunos mapas, pues el lugar, ¿no?, donde se estarían dando estas desapariciones. Más de 20.000 desapariciones. Aquí en esta imagen, por ejemplo, se ve el Triángulo de las Bermudas, y aquí está el Triángulo del Dragón, que era el que les decía al principio del video. A esto se suma el Triángulo de Alaska, que es en tierra, porque estos dos son en el océano. Pero ¿cuál es la explicación que se da de forma oficial? Porque, hombre, ya sabemos que los medios oficiales no le van a dar eco a ciertas teorías que tengan que ver con bases secretas o con criaturas extrañas o con seres extraterrestres. Esto no se va a decir, por supuesto. Entonces, algunas de las explicaciones se le atribuyen al clima extremo. Obviamente eso influye en el peligro, ¿no?, el riesgo a la vida que puede generar que tú te vayas de excursión por ahí sin mucha protección. Pero lo que sí no podría explicar el clima extremo es que de las 20.000 no haya rastro de ninguna. Eso sí
que no tiene ningún sentido. Esta región está llena de bosques, montañas, lagos, icebergs, animales peligrosos como lobos y osos. Otra de las posibles razones de la desaparición de los aviones en esta zona es que el terreno los destruye por completo. Se cree que los imponentes glaciares de Alaska pudieron haber devorado muchos aviones, ya que a pesar de que parecen ser estructuras sólidas, tienen cámaras escondidas y grietas cuya profundidad puede asemejarse a la altura de un edificio. Bueno, eso es indiscutible de que se hayan producido accidentes por la geografía bastante compleja que tiene Alaska. Eso obviamente contribuye, pero no explica el misterio de ninguna manera. Además, como en el Triángulo de Alaska nieva prácticamente todo el año, la nieve puede tapar cualquier resto en cuestión de días. Sí, pero más de 20.000 no lo hace. Como vemos, las explicaciones oficiales, desde mi punto de vista, se quedan cortas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí en Alaska? Más allá de lo que dice los medios oficiales, que por supuesto no responde nada, más allá de lo que dicen las leyendas, que algunas pueden exagerar un poco, pueden tener algo de conspiración, más allá de todo eso, ¿qué es lo que realmente ocurre? Lo que sí se sabe, queridos amigos, es que en Alaska, como en muchos otros lugares, hay bases secretas, bases subterráneas, y curiosamente varias de ellas están dentro de esta zona del Triángulo de Alaska. Dentro de este territorio que está demarcado acá, varias de estas bases están aquí. Entonces, no es casualidad que haya bases secretas de experimentación, algunas de experimentación genética. Vemos que se reportan casos donde se ven criaturas extrañas, los pie grandes, criaturas más pequeñas, seres misteriosos que se ocultan bajo tierra, y además de eso, desaparición de decenas de miles de personas. Esas bases, que es lo que se ha denunciado durante tanto tiempo, son bases donde se refugian razas extraterrenas de carácter negativo. Estas bases se utilizan para experimentación genética con animales, con seres humanos, se utilizan para recopilar sangre humana, se utilizan para el secuestro masivo de seres humanos para que sirvan de alimento y experimento a estas razas negativas. Estas razas negativas que ya sabemos que pertenecen a ese grupo de Elohim que invadieron desde el más remoto pasado. Esas razas fueron diezmadas durante varios procesos como el diluvio y varias batallas que han venido teniendo con razas positivas también de carácter extraterreno. Como fueron mermadas hasta un punto pues bastante importante, fueron obligadas a esconderse bajo la corteza terrestre. Ahí construyeron ciudades, complejos, bases para no ser vistos por la humanidad y también para no ser completamente destruidos. Entonces llevaron todo su programa genético de manipulación bajo tierra. Y hay una red de bases que se conectan, en muchos casos por túneles, y están colocadas en lugares estratégicos del planeta Tierra. Por eso en Alaska sucede esto, en el Triángulo del Dragón, Triángulo de las Bermudas, en los polos, en el Monte Shasta. Bueno, en todos los lugares donde hayan desapariciones masivas de seres humanos o anomalías extrañas, ahí en esos lugares, téngalo por seguro que hay la presencia de tecnología alienígena o bases de estas de secuestros masivos. Esa es la explicación. Lo que pasa es que esto no se denuncia en medios oficiales. Ahora, esa información fácilmente usted la puede encontrar por internet. Aquí les voy a mostrar solamente 3 de las bases que están ubicadas en Alaska. Esto usted no lo va a ver en un medio oficial o en una página oficial con el nombre de la base y le van a explicar, sí, mira, en esta base hacemos esto o esto. O si usted lo encuentra en una página oficial, le van a decir una información diferente de lo que realmente se está haciendo en esa base, pero nunca le van a decir la verdad. Tenemos esta primera, por acá abajo a la derecha, Alaska, el lugar en Brook Ranch, región de las montañas Shuwakta, conexión con el poblado de Ambler. Trabajo genético, es una base de trabajo genético. Como es usual, hay un enorme sufrimiento, estudian los órganos corporales de nuestras razas. Ellos quieren algunos de nuestros órganos porque les dan mejores sensaciones en el sexo y en el comer. Aquí se está hablando de las razas negativas y lo que ellos hacen en esas bases subterráneas, por ejemplo, con los seres humanos. Sus cuerpos son de carne, pero muy robóticos, por ejemplo, como lo de los grises. En su sociedad no hay un gran problema si pierden su cuerpo. Ellos crecen para hacer lo que el Estado necesita.
No hay alternativa, esto los hace una sociedad robótica. Están preparando una nueva raza, algunos están caminando por Ambler, ya que es una zona muy aislada y allí tienen tranquilidad para sus experimentos. Muchos bebés y niños que desaparecen terminan allí, hacen experimentos con distintas razas, necesitan muchas mujeres jóvenes para hacer experimentos de inseminación artificial en ellas. Sus instrumentos médicos están muy adelantados respecto a los nuestros. Una base antigua no tienen naves. No hay naves cerca de esas bases, por eso quizás no se reportan tantos avistamientos de ovnis. Y esa base está compuesta de unos 400 seres, ¿no?, de estas razas extraterrenas, lo cual la hace una base muy importante en cuanto a trabajo genético se refiere. Híbridos solo de producción propia. Si los experimentos fallan, los cuerpos son aniquilados. Por eso no se encuentran ninguno de los desaparecidos. 165 Homo sapiens como científicos, lugar para 1000 personas para ser usadas en sus experimentos. Esto es la primera base, que está ubicada en Brook Ranch, en la región de las montañas Shuwakta. Vamos a ver en el mapa más o menos dónde podría estar ubicada esa base. Aquí está Ushuaia. Ahí se ve en el mapa donde está pues el símbolo de ubicación. Vemos que está dentro del Triángulo de Alaska. Aquí en toda esta zona es donde estaría ese famoso triángulo. Es más o menos por la zona central tirando hacia el norte. Ahí estaría. Aquí en la zona montañosa, ¿no? Todo esto es una zona totalmente inhóspita. Pues aquí en el medio de la nada está esa base de experimentación genética que acabamos de mencionar. Vamos con otra. Esta base se encarga de manipulación climática y del medio ambiente. El lugar es en Brooks Ranch, muy cerca a la otra, parte central, latitud aproximada de 148 grados, región de las montañas Philip Smith y montaña Horace. Propósito: erradicar la resistencia de la población en este planeta. A través de movimientos atmosféricos se conectan con la base de la Antártida. Pueden manipular los agujeros en la capa de ozono, pero no tienen control sobre los terremotos. En esta región, grandes naves especiales pueden aterrizar sin que se les detecte. También acostumbran llevarse a gente nunca mayor de 35 años. Preferiblemente mujeres. Cuando eligen hombres son muy especiales desde su punto de vista genético. Máquinas reguladoras del clima, invisibles para nosotros, también se encuentran allí. El generador de energía más grande para su uso en todo el planeta. Como vemos en esta base, a pesar de que busca manipular principalmente el clima, también se hacen secuestros de personas. Con la primera base que leíamos, esa parte de abducciones de seres humanos para llevárselos allí es mucho más fuerte, porque esa primera base sí se encarga principalmente de manipulaciones genéticas, experimentos, pero como vemos en esta base también se hacen desapariciones. Su lugar de aterrizaje no está ni siquiera escondido, lo podemos detectar con nuestros sistemas, solo que la región es muy vigilada, en especial su espacio. Cuando detectan alguna aeronave nuestra, la derriban. Entonces vemos que en esa zona también muchos aviones desaparecen. ¿Y por qué? Posiblemente hayan sido derribados porque se están acercando a zonas cercanas a esas bases. Y nadie se puede enterar de eso. Entonces el que esté por ahí cerca simplemente lo desaparecen. Esta es una investigación que ha circulado por internet desde hace bastante tiempo. Obviamente estos datos ya en la actualidad habrán variado mucho, sobre todo las cifras de integrantes de cada una de estas bases, y quizás algunas bases nuevas se hayan forjado y algunas de estas hayan cambiado su ubicación. La ubicación de esta base es esta que está por acá, como vemos, en todo el centro del triángulo este. Pues aquí está en medio de la nada. Está esta otra base, la otra estaba como por aquí. Entonces, bueno, aquí tenemos unos indicios muy fuertes de la explicación del por qué han ocurrido las más de 20.000 desapariciones que no se tiene registro qué fue lo que pasó. Y vamos con la última de las bases que tengo por acá. La última de estas bases están en las montañas británicas, en el límite con Alaska, en el área del monte Greenwood, ahí junto a Canadá, ¿no? Muy pegado a Canadá. Proveen a las bases del planeta con maquinaria, fabricando y recibiendo partes para sus naves. Hay un enorme espacio para que aterricen sus naves. Muchas vienen de la Luna, la cual es un punto de relevo. Algunas vienen directamente del espacio exterior. La base tiene dos áreas, una para las naves y otra para maquinaria refinada, como aparatos médicos y mecanismos de espionaje. Parece como si fuese un taller esta base para sus naves.
Para esto se utilizan distintos técnicos, las partes rotas se llevan allí donde son reparadas y modernizadas. Su manejo con las máquinas es distinto al nuestro, como si esas máquinas fueran más una parte de ellos mismos, lo cual hace que su comprensión de los problemas con esas máquinas sea mucho más fácil de detectar. Esta base sería un deleite para cualquiera de nuestros ingenieros. Sorprendentemente es una base muy pacífica, trabajan ahí como si estuvieran en casa, ¿no? Funciona como un taller para reparar naves estrelladas. Obviamente, no naves de la tecnología humana, sino naves de carácter extraterreno, de esa tecnología de reversa. ¿Y dónde queda esta otra base? Vamos a verla. Esa base sí está por fuera del triángulo y está por fuera, y curiosamente en esta base no hay secuestros. Aquí es solamente como un taller. En las que sí se utilizan seres humanos para desaparición, pues como vemos, sí han estado dentro de ese famoso triángulo. Pero esta que está aquí en la frontera con Canadá es una base de otro tipo. Pero estas son algunas de las bases que se conocen. Habrá algunas no conocidas, pero curiosamente las dos que hablábamos ahorita están dentro de esto. Y en ambas se hacen experimentos genéticos. Mujeres, también infantes, hombres, todo tipo de personas son llevadas allí para hacer todo tipo de experimentación genética con animales. Y bueno, se han producido criaturas antinaturales que son las que vagan, ¿no?, por estos parajes bastante remotos, como el famoso Yeti o pie grande. Así que esta es la explicación. Ni clima extremo, ni la lejanía, ni lo agreste que puede ser la geografía del lugar. Nada de eso explica la desaparición por completo de 20.000 personas. ¿Podría explicar algunos accidentes? Claro que sí. ¿Podría explicar algunas desapariciones? Sí. Pero más de 20.000 sin dejar rastro en este triángulo, por supuesto que eso no lo puede explicar las razones oficiales que se dan. Lo que sucede ahí es que estas razas negativas extraterrenas tienen sus bases ahí y aprovechan que ese lugar es remoto, que casi nadie va por allá, y comienzan a desaparecer la gente que esté por ahí, que va viajando por ahí o que viven cerca de esas zonas, y las tienen allá a la mano para hacer su experimentación. Así que mi recomendación es que si usted está cerca de ese lugar, si usted vive en Alaska o si tiene pensado visitar Alaska, mejor aléjese de ese territorio o de las zonas cercanas que vimos por aquí, porque no creo que sea muy buena idea. Estos lugares misteriosos donde desaparece gente, donde usted se llega a topar con un ser de estos, no van a tener ningún tipo de piedad ni contemplación. Así que si le pasa, corra, y si no puede escapar, pues va a vivir una de las experiencias más horrendas que puede experimentar un ser humano, y es caer en las manos de estos perversos. Así que este es el misterio del Triángulo de Alaska. Esa es la explicación de lo que realmente ocurre allí y por qué han desaparecido decenas de miles de personas desde los años 70. En algún momento todo esto saldrá a la luz y todas estas bases se van a conocer y sobre todo van a ser destruidas, porque cuando el planeta se mueva por dentro, todo lo que está bajo tierra, todas esas estructuras, cuando se mueva el eje de la Tierra, cuando el planeta comience ese movimiento extremo de los elementos, todo eso va a ser destruido. Por eso se entiende que el planeta se tiene que mover de esa manera, porque si no, ¿quién destruye esto? No vamos a ir nosotros allá con palos y piedras a acabar con eso, porque no tenemos el armamento para enfrentarlos. Entonces, quien los va a destruir es el mismo planeta Tierra, que es el que sabe dentro de su propio cuerpo dónde están ubicados, y de ahí es donde va a sacar a ese cáncer que tanto daño ha hecho a esta humanidad. Así que este es el tema. Estaré leyendo sus opiniones acerca de todo este enigma. Por ahí los estaré leyendo. No es más, si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.